Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. Estamos estudiando cerca de la Torre de Babel. En el tema anterior estudiamos este mismo tema de la Torre de Babel y llegamos hasta Génesis capítulo 11 y versículo 4. En este versículo 4 vamos a detenernos para analizar algunas cosas más. Volvemos a leer. Después dijeron, ¿quiénes dijeron? Es la forma de expresar que el ser humano se puso de acuerdo bajo la dirección de Nimrod, se puso de acuerdo para estar en rebeldía contra Dios. Lo primero que dicen es, edifiquémonos una ciudad y una torre. Edificar una ciudad con el propósito, como dice el versículo al final, para no ser esparcido por toda la tierra. Una ciudad para agruparnos y no ser esparcido por toda la tierra, en violación de la declaración que Dios había dado. Pero también dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Qué significa? Que querían hacer una torre que la parte superior de la torre, la cúspide, llegara al cielo. El ser humano había acabado de experimentar el diluvio. Eran los primeros pobladores que tenía la tierra después del diluvio. Del diluvio sale Noé, su esposa, sus hijos, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos. Pero cuando salieron del diluvio, Dios le dio la promesa, ya eso lo vimos en el tema pasado, donde les dijo que no iba a destruir más la tierra por un diluvio. Cuando manda o se ponen de acuerdo los seres humanos en hacer una torre que la cúspide llega al cielo, significa que esa torre iba a ser la vía de liberación que el ser humano iba a tener cuando volviera otro diluvio o destruir la tierra. Pero ya Dios había dicho que no iba a haber otro diluvio. El ser humano dice, Noé hizo un arca. Dios mandó a hacer un arca. Ahora nosotros vamos a hacer una ciudad con una torre en el arca sería esa torre. Que ellos entrarían a esa torre y bajarían cuando quisieran. Eso, a las claras, es una rebeldía contra Dios. El ser humano cuando peca está condenado a la muerte, porque pecó y el pecado está en la tierra. La ley de Dios se violó, pero el pecado había condenado al ser humano a la muerte. ¿Cómo podían los seres humanos pecadores, mortales, corrompibles, que irían muriendo poco a poco como pasa con el ser humano? ¿Cómo podrían escaparse de esa situación? Solamente el ser humano podía escaparse, podía liberarse de la muerte y la destrucción por la fe en el plan de la redención que Dios le anunció que iba a venir.
Los seres humanos, por lo tanto, podemos alcanzar nuestra salvación, nuestra redención, no por las cosas que nosotros hacemos, sino por fe en lo que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros. Cualquier intento que el ser humano haga para alcanzar la salvación por las obras es un intento fallido. Es inútil tratar de salvarse por las obras. Los seres humanos, nuestra salvación no es siguiendo una religión de obras, es por la fe en lo que Dios hace por nosotros. Somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras. Noé había sido salvado en el arca, él con su familia, porque fue la dirección de Dios quien lo llevó. Ahora, los hombres bajo mi rol hacen una torre para que en un supuesto diluvio que Dios dijo que no iba a volver a venir un diluvio sobre la tierra, los hombres se salvaran por lo que ellos habían hecho, por la torre que ellos habían construido. Es una rebeldía contra Dios y es incredulidad porque le están diciendo a Dios mentiroso, porque Dios había dado una promesa y ahora ellos no la creían. Por lo tanto, esta torre demuestra lo que el diablo trata de hacer con el ser humano, que se olvide del plan de la redención que Dios ha establecido para nuestra redención y nos ocupemos en nuestra propia salvación por nuestras propias obras. Y eso significa violación de la ley de Dios y estar perdido completamente. Además, esta torre que iba a hacerse, que habían planeado hacer, tenía otro propósito. No solamente este de buscar su propia salvación, sino otro aspecto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde el ser humano encuentra a Dios? Los seres humanos pecadores idólatras comienzan a adorar a los astros, comienzan a adorar al sol como el Dios supremo, comienza a adorar las obras de sus manos, pero Dios está inaccesible al ser humano porque Dios está en los cielos. A Dios no se le ve por causa del pecado, Dios está en el cielo. Entonces, ¿por qué causa vino el diluvio sobre la tierra? El diluvio vino como una obra de Dios para destruir a la humanidad o el diluvio vino por la casualidad. Porque llegó un momento que se descontroló la naturaleza, llegó el diluvio y lo destruyó todo. Como los seres humanos actualmente que no creen en Dios, que no creen que Dios es el creador, que estamos aquí por una evolución y esa evolución pues nos ha traído hasta acá, hasta aquí ha sido el progreso del ser humano, pero Dios no existe. Que Dios ni da salvación, ni Dios da perdición, porque ni existe Dios ni existe el diablo, porque sencillamente es que hemos vivido así, hemos llegado a la existencia de esta manera. Esta torre también estaba señalando una incredulidad a Dios, porque va y este diluvio había venido por causas naturales, casuales, y no porque Dios había enviado el diluvio.
Cuando esta torre se hiciera que llegara al cielo, porque esa es la declaración bíblica, significa que el ser humano estaba mirando a ver qué cosa había traído este diluvio. Si Dios lo había hecho, entonces iban a encontrar a Dios en el cielo. Porque la torre llegaba más allá de donde llegaba la vista del ser humano, allá donde estaba Dios. Pensaban ellos en su tiempo. Sabemos nosotros hoy que no es así tan fácil. El universo es una cosa inmensa, pero ellos no lo tenían. Ellos tenían las nubes y de ahí para arriba Dios. Cuando ellos suben en sus planes y no ven a Dios, entonces, ¿qué está pasando? Dios no existe porque no lo vimos. Como han dicho algunos que han subido un poquito más allá de la estratosfera y han estado dando vueltas en naves alrededor de la Tierra y han dicho hemos subido al espacio y no hemos visto a Dios, como si el espacio fuera estos lugares alrededor de la Tierra y no en la inmensidad del espacio. Pero el ser humano pecador siempre busca rebelarse contra Dios. Y en la torre de Babel esto también se hizo y esto también estaba presente. ¿Era esto violación de la ley de Dios? Pues claro que sí, la ley de Dios existía. Así que si no veían a Dios, el diluvio vino por una causa natural o casual y Dios no existe. Lo mismo que la humanidad hoy. Los hombres de ciencia, los hombres mm, que tienen grandes títulos, los grandes científicos, dicen que el diluvio fue mentira. Que eso fue una cosa, una leyenda que los israelitas o que Moisés la copió de otros que hablaban de lo mismo y niegan al diluvio, una cosa que no se puede negar, pero bueno, lo niegan. Esto que se está haciendo aquí de la edificación de la torre es una violación a la creencia o una violación al creer que Dios existe, es una violación a la fe, es una violación de la palabra de Dios y poner todas las cosas de una manera donde Dios no tiene que ver con lo que allí estaba sucediendo. Entonces, en la Biblia se señalan algunas cosas que queremos mencionar y que son bien interesantes. Dice el versículo 5: entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Dice la Biblia que Dios descendió. Esto no es algo igual que cuando en el Sinaí Dios desciende en el monte, llama a Moisés y le entrega los mandamientos, le entrega la ley de Dios, la que Dios escribió con su dedo, le enseña a Moisés la constitución que iba a dirigir al pueblo de Israel. Dios no tenía que descender como nosotros los hombres, que tenemos que para ir a un lugar, tenemos que ir allí. Descender lo que significa es que Dios prestó atención, puso atención a lo que los hombres estaban haciendo. Y entonces, en este texto donde dice que puso atención, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres,
No significa que Dios fue a revisar la ciudad, deja ver cómo está, deja ver la torre para poder ver. Lo que está diciendo es que Dios ve el esfuerzo que el hombre está haciendo para luchar contra el mismo Dios. Y aquí nosotros entendemos o podemos conocer otro aspecto de Dios. Los seres humanos no podemos escondernos de Dios. Dios sabe quiénes somos, dónde estamos. No hay un lugar donde podamos meternos que Dios no nos encuentre. Miren, actualmente en la ciencia de la humanidad, los hombres han podido hacer un aparato, más de uno voy a decir, yo solamente voy a mencionar uno que un hombre ha hecho, el mismo aparato que hemos usado para hablar de nuestros temas, con mi GPS, ese GPS o ese GPS. Es un instrumento que no solamente nos dice cómo llegar donde nosotros vamos, sino que también nos dice dónde nosotros estamos. Con el GPS o el GPS se nos puede rastrear y sabemos dónde estamos. También, si los hombres pueden saber eso, los hombres no tenemos ninguna manera en que podamos escondernos de Dios. Dios sabe lo que hay en nuestra mente. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe el propósito de nuestra vida. También Dios sabe si somos sus hijos que le buscamos y que le amamos, o somos personas que simplemente llevamos el nombre de Dios y no lo seguimos. O los seres humanos que tratan de esconderse de Dios para hacer lo que quieran hacer. De Dios nadie se puede esconder. Pero el texto lo que está diciendo que Dios prestó atención a lo que los hombres habían hecho. Y entonces dijo Dios, dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Dios dice en su palabra que a menos que Dios actuara, el hombre iba a hacer lo que se había propuesto. Y yo voy a usar esas mismas palabras para decir lo siguiente en este momento. Los seres humanos en su afán de negar a Dios y en su afán de luchar contra Dios y en su afán de lograr su propia liberación o redención por sus propias obras, se rebela contra Dios y hace cosas. Así como en la Torre de Babel, si Dios no hubiera intervenido, los hombres hubieran logrado lo que querían. También en la rebeldía contra Dios que los seres humanos tienen en la actualidad, lograrían sus propósitos si Dios no interviniera. Pero yo doy gracias a Dios porque Dios es nuestro Salvador, es nuestro Redentor y Dios no deje el desenlace de la humanidad, de la historia de la humanidad, del ser humano en la humanidad, a la consecuencia natural que venga o a la misma obra del ser humano. En la palabra de Dios hay un texto que dice que el que comenzó en nosotros la obra, la terminará. Dios comenzó nuestra redención. Cristo vino y murió por nosotros. Y nuestra redención y el fin de la raza humana, véase el clima que la raza humana va a alcanzar, no va a ser por las obras de nosotros los hombres, sino por la obra de Dios hecha en nosotros los hombres.
Llegamos hasta este tema. En este momento finalizamos este estudio. A este momento te pido que lo compartas con otro y si crees que debe ser escuchado por otro, dale like. Si te interesa suscribirte para tener acceso a todos mis temas, suscríbete. Nos vemos en la próxima grabación, donde continuaremos con nuestro estudio de la Torre de Babel. Nos vemos en la próxima ocasión.